Lior, Medio Oriente, muchos tiempos se habló de que el problema en Medio Oriente generalmente era el conflicto árabe-israel, pero sabemos que hay muchas otras cosas, nos estás platicando. Coméntanos, ¿qué sucede en Medio Oriente hoy en día? Bueno, es lo que pasa hoy en el Medio Oriente. Eh, Hay muchas cosas, después hablamos más en cosas particulares de los países, porque son muy diferentes entre ellos, pero desde el punto de vista de la imagen mundial, de repente encontraron un Medio Oriente que no existía desde el punto de vista de la opinión pública hasta hace 2 años. Porque cuando hablaban del Medio Oriente, hablaban de Israel. Cuando hablaban de Siria, hablaban de qué piensa Siria de Israel. Y cuando hablaba de Irán, qué piensa Irán de Israel. Y todo el tiempo pensaba que el problema en el Medio Oriente es el conflicto árabe-israelí o palestino-israelí, que es un problema, eso es un problema que Israel, más que nadie en el mundo, quiere solucionarlo, porque es un problema que afecta a nosotros, pero no es el problema del Medio Oriente. Hay muchos problemas en el Medio Oriente y vemos que en ese contexto del Medio Oriente no es una cosa del blanco y negro, hay muchos problemas que llevan años sin tratar y que muchas veces yo lo veo en el punto de vista histórico. Los países árabes escondieron detrás del niño palestino y lo han hecho tan bien que el mundo no lo veía, no los veía y no los quería ver. Desde el año 73 y hasta hoy no había una guerra de Israel contra un ejército y un Estado. Había operaciones militares siempre contra una organización, una banda terrorista, otra banda terrorista, en una frontera, en otra frontera, y los países árabes mandaron esas o apoyaron esas bandas terroristas para mantener el conflicto. Ese conflicto fue de una manera el lugar de esconder de los países árabes, y de repente con la llamada primavera árabe, que vemos que no es tan primavera. Ya parece invierno, verano Es como en la película Matrix, que la cámara mueve, sí, y de repente se ve que detrás de los palestinos está Bashar al-Assad, que es un dictador como su padre antes, no es nada nuevo, claro. Y está Gaddafi, y está otras situaciones en otros países en Oriente Próximo, que no tienen nada que ver con Israel. No es Israel el problema. Israel fue la excusa para no tratar los problemas. El problema muchas veces es que la manera de solucionar el problema de estos países árabes, ¿sí? Cada uno diferente y cada uno con sus políticas y con sus situaciones como Turquía, Siria, Egipto, Irak, Irán, es que cuando tienen un problema interno, su mejor manera de resolverla no es ni siquiera internamente, es distrayendo la atención hacia Israel. Israel es el enemigo y todo el mundo se voltea y vuelve todo el mundo a ver el problema de Israel, vuelven a surgir todo el problema de los palestinos, que no es que se haya desaparecido, está latente, pero como que es, ahora vamos a mandar un atentado acá, siempre se utiliza Israel como que el distractor para su problema interno y lo acabamos de vivir. Voy a llevarlo un paso más adelante. Los países árabes utilizaron a los palestinos como escudos humanos. Claro. No frente a Israel, frente a sus situaciones internas. Voy a dar un ejemplo, como el problema no es solamente que los países árabes lo han hecho, es que el mundo lo dejó pasar. Y uno de los ejemplos más graves es lo que pasó en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Uno de los espacios que debería ser el espacio que trata de derechos humanos, que nos enseña como ciudadanos de ese mundo, de ese planeta, qué debemos hacer de derechos humanos, fue creado en 2005 y desde que fue creado fue utilizado por los países árabes para atacar a Israel. El 85% de sus debates trataban de Israel, como si fuera el único problema. Ahora, para ver en qué nivel, qué ridículo fue, el primer presidente del Consejo de Derechos Humanos fue Libia. Y el primer encuentro internacional de derechos humanos se hizo en Trípoli, con el anfitrión Gaddafi.
Ahora, es una Para cosa hablar de curiosa. derechos humanos. Hablar de derechos humanos, es el símbolo de derechos humanos simbólico, fue Libia para el mundo. Y después de ser presidentes del Consejo de Derechos Humanos, pasaron a ser presidentes de la Comisión de Derechos de la Mujer. Libia. Libia. Hablamos de Libia de Gaddafi. Ahora, el Gaddafi que casi no era perseguido después. No, lo ridículo, que no encuentro otra palabra para decirlo, lo ridículo es que cuando empezó la invasión a Libia, decidieron que Libia ya no puede participar en el Consejo de Derechos Humanos. Muy correcto, ¿no? Sí. Porque hasta ese momento sí, pero a partir de ese momento... En ese momento detectamos que había alguna anormalidad. Eso, y entonces tenían que encontrar otro presidente de la Comisión de Derechos de la Mujer. ¿Y quién han elegido? Irán. Otro símbolo de derechos humanos, es decir, y de derechos de la mujer. Y especialmente de derechos de la mujer. Entiendo que todas las mujeres que ahora están en casa viendo ese mensaje dicen, qué bien que hay alguien que defiende mis derechos, que son los iraníes. Y es una cosa ridícula porque llevan la política multinacional y de hecho lo llevan a un lugar tan ridículo que no tiene ningún valor. Los países que son hoy miembros del Consejo de Derechos Humanos son Corea del Norte, Arabia Saudí, Irán, Siria, Cuba. Todos esos países son los que tienen que enseñarnos a nosotros cómo respetarlos. Son los que en una olimpiada o en un evento no compiten contra Israel porque no vayan a suceder. Pero no meto a Israel en ese caso porque el problema de derechos humanos de Irán no tiene nada que ver con Israel, tiene que ver con sus ciudadanos. Y lo que de Siria, y es lo más grave, Siria es vicepresidente del Consejo de Derechos Humanos. Casi nos están violando ahí los derechos humanos hoy en día. Sigue siendo, porque no lo han echado. Y lo curioso es que el Consejo de Derechos Humanos, por presión de países occidentales, decidió hacer un debate sobre Siria y decidieron mandar un experto en derechos humanos para valorar la situación de derechos humanos. Eso hablo de hace 1 año y medio, no hace tanto, y mientras estaba lo que pasa, la guerra civil, ese experto volvió de Siria hablando qué bien el gobierno de Assad está respetando los derechos humanos de sus ciudadanos. Ahora, el que quiere verlo se lo pone en YouTube, lo puede encontrar. Claro. Es decir, no es una cosa, no es un secreto, uno lo escucha y no puede creer que es... ahora. Cuando hace unas semanas estábamos a punto de una guerra de dimensiones mayores por la violación de derechos humanos. Por utilizar armas químicas contra sus propios ciudadanos. Ese es el problema. Son sus propios ciudadanos, no tiene nada que ver ese conflicto con Israel. El problema que hasta hoy, cada vez que hablan de derechos humanos en esos países meten a Israel en el medio para desviar Claro, y el que viola los derechos humanos es Israel porque los ataca y no les pasa provisiones y todo eso. Ahora, el problema que el filtro, especialmente a través de los medios de comunicación, pero no solamente, considera que esos organismos de la ONU son limpios, porque la ONU es el organismo creado para ser la pura democracia mundial, es que cada país tiene un voto, que no importa si es una potencia como Estados Unidos o las islas de Seychelles, tienen el mismo valor, pero esa política multilateral en muchos casos fue utilizado para defender o desviar la atención de lo que está pasando en los derechos humanos en los propios países árabes. Y eso creo que el mundo de una manera muy clara abandonó los ciudadanos de esos países, y en los últimos 2 años estamos viendo un cambio, que ese cambio obviamente afecta lo que pasa en Israel, afecta la visión sobre Israel y afecta la realidad en donde vivimos. Hoy el Medio Oriente está pasando una revolución enorme, no solamente
en los países. Por primera vez en muchos años, en la historia probablemente en muchos países, hay una opinión pública en los países árabes, que no existía antes. Claro. Hay países árabes que ahora los líderes tienen que contemplar lo que piensa su pueblo. Eso es un Es cambio una y tienen que novedad. tomar además Es una medidas novedad. contra eso. Antes era más fácil acallarlos y decir, tipo, Siria, no estás a mi favor, No, te elimino. Siria existió el régimen, no existió el pueblo. Claro. No había. Y ahora esa situación, muchos querían verlo como una cosa positiva, es decir, el cambio positivo. Y por eso eligieron el lindo nombre de la primavera árabe, pensando que el modelo será un modelo democrático. El problema es que, si probablemente en el futuro lejano llegarán a un equilibrio más democrático, hemos visto que la historia nos enseña que en muchos de esos casos, antes, si llegan a una democracia, pasan antes por una dictadura mucho peor y pasan de una dictadura secular a una dictadura religiosa, islamista, fundamentalista, que no es nada mejor para los pueblos que viven bajo esa dictadura. Lo hemos visto en Irán en los años 70, lo hemos visto en Egipto, lo hemos visto en la autoridad palestina, lo estamos viendo en el Magreb, en el norte de África, y lo estamos viendo en un inicio de esas cosas también en Siria. Eso afecta a la realidad de Israel porque estabilidad es un reto en la política internacional, es un punto a favor. No, sin estabilidad, lo que estamos viendo, Claro, hay que esperar. No puedes progresar, no estás tranquilo cuando estás en... Se puede esperar, hay que pensar que todo puede pasar, y en esos casos hasta la peor cosa puede afectar a Israel, que estamos en esas fronteras y más que una vez intentaron meter a Israel en esos conflictos. Claro. Esos conflictos no son propios de Israel. Propios de Israel, no tienen que ver con Israel. El hecho que Israel está a las fronteras de esos conflictos no afecta, no tiene. Israel además está en una situación que no puede influir a ese conflicto de ninguna manera. Cualquier intento de Israel a influir por la situación, no solamente los conflictos, va a empeorar tanto el encuentro con Israel como también el conflicto en sí.